París, maravilla cosmopolita del mundo, llena de arte, moda y cultura. Ciudad rebosante de historia y elegancia, hogar de más de 2 millones de personas y el destino turístico más visitado del mundo, con más de 42 millones de turistas cada año. Acompáñame. Haremos un viaje de 3 días por la capital francesa. Nos perderemos por sus calles, sus museos y sus majestuosos palacios. Estaremos aprendiendo también datos históricos muy interesantes y algunos tips para aquellos que quieran visitar esta maravillosa ciudad en 2024. ¿Empezamos? La primera parada de nuestro itinerario comienza en la Sainte-Chapelle. Mi acompañante y yo nos hospedamos en el tercer distrito de París, por lo que pudimos movernos a pie relativamente rápido. La Sainte-Chapelle, como su nombre lo indica, es una capilla construida en el siglo XIII por el entonces rey Luis IX. Los coloridos vitrales de su interior evocan aquellas épicas historias bíblicas y sin duda son su mayor distintivo. Antiguamente, albergaba una impresionante colección de reliquias religiosas. Entre ellas, la más importante, es la corona de espinas que Jesucristo usó durante su crucifixión. Esta reliquia en particular era el tesoro más preciado de la capilla y atraía a peregrinos de todo el mundo. Se cuenta también que la Sainte-Chapelle resguardaba fragmentos de la cruz original y otras reliquias asociadas con la pasión de Cristo. Posterior a la Revolución Francesa, muchas de estas reliquias se trasladaron a la Catedral de Notre Dame hasta el fatídico incendio que tuvo lugar en 2019. Por fortuna, la corona y otras reliquias fueron rescatadas y puestas a disposición del gobierno francés, en lo que culminan las reparaciones. Y hablando de Notre Dame, lamentablemente no forma parte de este itinerario, ya que se encuentra cerrada por las mismas razones que acabo de comentar. Pero para aquellos que planean visitar la ciudad a finales de 2024, está previsto que Notre Dame reabra sus puertas en el mes de diciembre. Es un imperdible de la ciudad que, desafortunadamente, tuvimos que dejar para otra ocasión. Volviendo a la Sainte-Chapelle, para los que deseen conocerla, el ticket de entrada en el sitio oficial es de 11,50 €, al menos a diciembre de 2023, que es cuando estoy grabando este video. Pero probablemente cuando este video sea publicado, ya será 2024 y el precio pudiera haberse incrementado. Existe también la posibilidad de entrar gratis el primer domingo de enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre. También entran gratis los menores de 18 años, los ciudadanos europeos, entre otros casos puntuales. Para más detalles, lo mejor es referirse al sitio oficial, porque esta información podría cambiar con el tiempo. La Sainte-Chapelle no solo irradia belleza desde su interior, sino también por fuera. Su arquitectura es prácticamente una obra de arte, del llamado gótico radiante, el cual es la manera de referirse a la arquitectura gótica francesa comprendida entre los años 1240 y 1350.
Vamos pues a la segunda parada de nuestro primer día en París. La Conciergerie es una antigua prisión que originalmente fue residencia de los reyes de Francia de los siglos X al XIV. Para los que desean visitarla, el boleto individual también tiene un costo de 11,50 €. Sin embargo, pueden comprar el boleto combinado que incluye también la visita a la Sainte-Chapelle por 18,50 €, que fue lo que hicimos nosotros. El recorrido por ambas nos tomó aproximadamente unas 2 horas. Durante nuestra visita, pudimos conocer la sala de los guardias, algunas de las celdas y el jardín. Es importante mencionar que en la entrada del lugar nos proporcionaron una tablet con realidad aumentada, dándonos así más contexto y detalles históricos de lo que estábamos viendo, algo que sin duda enriqueció nuestra experiencia, esto sin costo alguno. Históricamente, la Conciergerie fue conocida como el último destino de numerosos prisioneros antes de ser ejecutados, incluida la reina consorte de Luis XVI de Francia, María Antonieta, la cual fue apresada durante la Revolución Francesa y llevada a la Conciergerie principalmente debido a la agitación política y social que caracterizó a ese periodo. María Antonieta y Luis XVI fueron arrestados en 1792 y llevados a la Conciergerie acusados de traición y otros cargos relacionados con su posición real. Finalmente, María Antonieta fue juzgada y condenada a muerte por guillotina en 1793. Y es así que pasaremos a nuestro siguiente destino, no sin antes apreciar un poco más de la Conciergerie. La ciudad de París refleja una gran riqueza cultural. Posee una amalgama de culturas con habitantes de todo el mundo, y esto se refleja, por supuesto, en sus barrios y en sus calles. A continuación, nos dirigimos a nuestro siguiente punto, el Palacio de Garnier. Para llegar, podemos tomar el metro, pero de nueva cuenta decidimos hacer este trayecto a pie. Puede parecer bastante camino, pero dado a que es nuestro primer día, quisimos aprovechar la oportunidad para perdernos por las calles de París. Eso sí, si van en verano como nosotros, no olviden hidratarse frecuentemente y aplicarse bloqueador solar, porque las temperaturas en esta época del año son muy elevadas. Por cierto, este es el Museo del Louvre, o Louvre. No vamos a entrar hoy, pero dado a que nos quedaba de paso, quisimos verlo por fuera en uno de sus laterales. Recordemos que, para conocer Europa, y más si es la primera vez, la mejor manera de hacerlo es caminando.
Y aquí estamos, el Palacio de Garnier, mejor conocido como la Ópera de París. ¿Entramos? La Ópera de París, también conocida como Palacio Garnier, es una de las óperas más famosas del mundo. Fue inaugurada en 1875 y diseñada por el arquitecto Charles Garnier, de donde toma su nombre. Ha sido escenario de numerosas óperas, ballets y eventos culturales de renombre mundial. El palacio destaca por sus interiores lujosos y su icónica escalera principal, decorada con mármoles y estatuas. El costo por persona para una visita libre es de 15 euros, esto actualizado a 2024. Su sala principal, que veremos en unos instantes, puede albergar un poco más de 2.000 espectadores. Esta es la sala principal, uno de los espacios más majestuosos de todo el palacio. Está cuidadosamente decorada con terciopelo, mármol, dorados y otros detalles ornamentales en estilo neobarroco. Los palcos y balcones ofrecen a los espectadores una vista privilegiada del escenario y crean una atmósfera de lujo y elegancia. En 1964, el artista Marc Chagall pintó el techo de la sala. Esta representa diferentes momentos y obras de la ópera, y es una adición colorida y moderna a la belleza clásica de este espacio. El Palacio de Garnier también cuenta con otras habitaciones, como la que estamos viendo en pantalla, la biblioteca, que contiene una colección de partituras, pinturas, libros, trajes de ballet históricos y otros objetos relacionados con la historia de la ópera y el ballet en París. La estancia que estamos viendo corresponde al llamado Grand Foyer y está decorado de manera exquisita, con detalles gloriosos como mármoles, espejos, candelabros y pinturas. Este lugar, que recorre gran parte del edificio, ofrece a los asistentes un área espaciosa para pasear y socializar durante los intermedios de las funciones. Ahora, disfrutemos un poco más a detalle del Grand Foyer con las siguientes imágenes.
Si te está gustando lo que ves, por favor suscríbete a este canal y déjale un me gusta a este video. Me ayudarías muchísimo. Sigamos entonces con nuestro recorrido. Nuestra siguiente parada es el Arco del Triunfo. Para llegar, caminaremos sobre los Campos Elíseos, también conocidos como Champs-Élysées, una de las avenidas más emblemáticas de toda Europa y del mundo. Mientras caminamos, disfrutemos de los jardines que embellecen esta pintoresca avenida. Los Campos Elíseos son reconocidos internacionalmente por sus lujosas tiendas, restaurantes, cafés y teatros. Es un destino muy popular, tanto para parisinos como para turistas, pues cuenta con una vibrante oferta de vida nocturna y eventos culturales. Y he aquí el Arco del Triunfo. Este hermoso monumento fue encargado por Napoleón Bonaparte en 1806, después de su victoria en Austerlitz, pero no se completó hasta 1836, mucho después de su muerte. El Arco del Triunfo está dedicado a todos los soldados franceses que murieron durante las guerras napoleónicas y cuenta con relieves que conmemoran esas batallas y momentos significativos. Tiene un estilo arquitectónico neoclásico imponente y desde su mirador se obtienen panorámicas impresionantes de la ciudad. Lamentablemente esta ocasión no tuvimos tiempo de subir, por lo que tendremos que dejarlo para nuestra próxima visita. Vámonos corriendo a nuestro siguiente y último destino del día de hoy. Este icónico lugar no necesita de presentaciones.
¿O sí? Más tarde en este video hablaremos un poco sobre la historia de la Torre Eiffel. Mientras tanto, disfrutemos de este maravilloso atardecer. Nosotros no vamos a subir esta noche, eso lo dejaremos para nuestro segundo día. En su lugar, vamos a tomar un paseo sobre las aguas del río Sena. Para aquellos interesados, pueden encontrar precios que van desde los 15-20 euros por persona y dependiendo de las características del bote o ferry y del paseo como tal. Hay paseos con degustaciones a bordo, incluso cenas o comidas completas, con música en vivo, etc. El tipo de paseo ya dependerá del presupuesto y gustos de cada quien, pero tomen en cuenta que paseos con este tipo de amenidades pueden rondar en los 100, incluso 200 euros por persona. Nosotros elegimos un paseo que incluía una degustación de crepa y nos costó aproximadamente unos 25 euros por persona. Nada mal, ¿no? La duración aproximada de este trayecto ronda entre los 40 y 60 minutos, dependiendo del tipo de servicio que se contrate. Hay una gran variedad de opciones en línea para elegir la que más se ajuste a tus preferencias. Dicho esto, maravillémonos con las hermosas vistas que ofrece el río Sena y sus alrededores, aún habiendo poca luz.
Es momento de comenzar nuestro segundo día en la capital francesa. Hoy solamente haremos dos cosas: visitar el Museo del Louvre y subir a la Torre Eiffel. Puede parecer poco, pero estas dos actividades nos consumirán todo el día. ¡Vamos! La entrada nos costó 17 euros, pero a partir del 15 de enero de 2024 se incrementará a 22 euros por persona. Vale la pena visitarlo por lo menos una vez en la vida, aunque no seas muy adepto al arte, debido a que este es más que un simple museo. Es un símbolo de la riqueza cultural de París y de todo el globo. Te recomiendo que llegues apenas abra el museo, puesto que es uno de los puntos más visitados de toda la ciudad, y aún en temporada media o baja, las multitudes pueden ser abundantes. Considera que la Mona Lisa, también conocida como la Gioconda, es la estrella principal de este museo, por lo que es la razón de la asistencia de prácticamente todas las personas que visitan este lugar. Así que una vez adentro, hagas lo que hagas, asegúrate de saltarte todas las demás salas y obras y ve directo a la Mona Lisa. Te toparás con muchas menos personas y podrás apreciarla como es debido. Una vez hecho esto, explora este museo como tú quieras. Hay muchísimo más para ver. Ahora sí, un poco de historia. El Louvre comenzó como una fortaleza en el siglo XII y se convirtió en un palacio real en el siglo XVI. Desde entonces ha sido remodelado y ampliado varias veces. La famosa pirámide de vidrio se agregó en 1989 como entrada principal. Este museo es conocido por su vasta colección de arte, que abarca desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Alberga obras maestras, como la multicitada Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Venus de Milo, la Victoria de Samotracia, entre otras. Dependiendo de tu interés, recorrer este lugar puede tomarte entre 2 y 5 horas. Claro, viendo solamente lo principal, porque este tipo de museos necesitan de varias visitas para poder verse en su totalidad. El Museo del Louvre está dividido en 8 departamentos, que incluyen pintura, escultura, antigüedades egipcias, griegas, orientales, entre muchas otras. Te recomiendo personalmente las egipcias y las griegas. Son una maravilla.
Al salir del museo, dimos un vistazo rápido al Jardín de Tullerías. Lamentablemente, no tuvimos el tiempo suficiente para recorrerlo a conciencia, al igual que no pudimos ver otros lugares de interés como las catacumbas de París, el complejo arquitectónico de los Inválidos, los jardines de Luxemburgo, y está bien, no siempre se puede ver todo en una primera visita. Y eso sirve de excusa para regresar en el futuro. Después de esto, y ya entrada la tarde, nos dirigimos hacia la Torre Eiffel. La distancia entre el museo y la torre es considerable, por lo que en esta ocasión no la vamos a hacer a pie. Afortunadamente, París es una ciudad con un transporte público sumamente eficiente y nos ofrece diferentes alternativas. Nosotros elegimos usar el autobús. Esto es la ciudad de París desde las alturas. El precio por subir a la Torre Eiffel dependerá de a qué planta y en qué modalidad quiera subir. Por ejemplo, el precio por el billete con ascensor a la segunda planta para 2024 ronda los 18 euros, que fue el que compramos nosotros. Es posible, sin embargo, ascender a la cima, así como subir caminando hasta la segunda planta en lugar de usar el ascensor. Para más detalles, pueden consultar los precios en el sitio oficial. Tomen en cuenta que esta es la atracción más famosa de la ciudad, por lo que una buena planeación es crucial, ya que los tickets se agotan con meses de antelación. Una vez arriba, encontrarán restaurantes, tiendas de regalos y bocadillos. Ahora sí, un poco sobre este histórico monumento. Diseñada por Gustave Eiffel para la Exposición Universal de París en 1889, la Torre Eiffel es una estructura de hierro forjado de más de 300 metros de altura. Durante décadas, fue la estructura más alta del mundo. Inicialmente, se planeaba desmantelar al culminar la exposición, pero su valor como antena de telecomunicaciones y su utilidad para experimentos científicos la salvaron de este funesto destino. La torre se convirtió con el tiempo en un símbolo de París y en uno de los monumentos más reconocidos del planeta. Vámonos a dormir, porque mañana nos esperan actividades que exigirán gran esfuerzo físico y mental. Para este último día en París, haremos un poco de trampa y nos escaparemos de la ciudad hacia un destino muy conocido, Versalles. Nos moveremos en metro y transbordaremos en el tren RER para llegar. Para este viaje, se necesita un boleto diferente al del metro normal, uno específicamente para llegar a la ciudad de Versalles. Mucho cuidado con esto, porque viajar a Versalles con un ticket de metro común y corriente los hará acreedores a una multa, algo que casi nos pasa a nosotros. El Palacio de Versalles
Está ubicado en la ciudad francesa del mismo nombre, a unos 19 kilómetros de París. Edificado en el siglo XVII, originalmente era un pabellón de caza construido por Luis XIII. Fue transformado y ampliado por su hijo, Luis XIV, convirtiéndolo en un magnífico palacio. ¿Quieres saber el precio? No tan rápido. Antes de eso, no te olvides de dejar tu like a este video y de suscribirte. Te lo agradeceré siempre. Ahora sí, hablemos de negocios. Para entrar, hay diferentes tipos de tickets. Nosotros compramos el boleto Palacio de 19.50 euros por persona, que incluye la entrada al palacio, a los jardines y al parque. Para visitar el palacio, junto con el Gran y Pequeño Trianón, que básicamente son un dominio que Luis XIV mandó a construir para alejarse del ajetreo cotidiano del palacio principal, se deberá comprar una entrada conjunta. Si es tu primera visita, no lo recomendamos porque en un solo día no podrás recorrer palacio, jardines y Trianón completo, pero de igual manera, ahí está la opción para quien lo quiera intentar. Para más información, como les he mencionado a lo largo del video, lo mejor es dirigirse al sitio oficial. Por cierto, los enlaces a los sitios oficiales los dejo en la descripción de este video. El Palacio de Versalles es conocido por su extravagancia y se manifiesta en muchos aspectos, desde su arquitectura hasta su decoración y jardines. Era un símbolo de poder, riqueza y el estilo de vida lujoso de la realeza francesa del siglo XVII. El palacio en sí mismo es una obra maestra arquitectónica, con interiores cuidadosamente decorados, techos ornamentados, esculturas, estatuas y detalles dorados en cada rincón. Esto que vemos en pantalla es la Galería de los Espejos. Una sala espectacular de 73 metros de longitud, decorada no solamente con espejos, sino con candelabros de cristal, dorados y pinturas. Fue creada para eventos sociales, fiestas, bailes y recepciones oficiales. Su nombre se debe a los espejos colocados estratégicamente en las paredes, destinados a reflejar la luz de las velas durante las celebraciones. La Galería de los Espejos fue un lugar clave para el rey Luis XIV para exhibir su poder y su grandeza, tanto a nivel nacional como internacional.
En cuanto a los jardines, son enormes y están diseñados en estilo formal francés, con patrones geométricos. Están conformados por fuentes, estanques, esculturas y avenidas majestuosas. Entre las características notables se encuentra el Gran Canal, una enorme extensión de agua que atraviesa los terrenos del palacio. Versalles alberga una serie de fuentes impresionantes, algunas de las cuales son estáticas, mientras que otras son fuentes danzantes con dinámica de agua y música. Algunas de estas fuentes están adornadas con esculturas que representan mitología, dioses y otras criaturas. 맨날 빨리 갈아입고 이렇게. 알고 보니까 여자친구가 하루에 한 번씩 맨날 빨래를 하는 거였어. 빨래를 좀. Ya casi se termina esta aventura, pero la culminaremos en grande. Con un tour gratuito a pie por el barrio de Montmartre. Hay diferentes empresas que se dedican a proveer este tipo de tours. Es cuestión de encontrar el que más te guste. Algo importante a resaltar es que a pesar de que son gratuitos, entre comillas, esto no es del todo cierto. Normalmente se acostumbra a dejar propina al guía del tour de unos 10 euros por persona. El no hacerlo se considera de mal gusto. Montmartre es un barrio bohemio que aún a día de hoy
conserva su espíritu artístico. Fue hogar de artistas famosos como Picasso, Van Gogh y muchos más. Este barrio está situado sobre una colina, por lo que ofrece vistas panorámicas de la ciudad desde lo alto. Justamente el punto más alto es la Basílica del Sagrado Corazón, o Sacré-Cœur. La Basílica del Sagrado Corazón es un impresionante templo de color blanco brillante. Su estilo arquitectónico es bizantino. Su construcción comenzó en 1875 y se completó en 1914, aunque debido a la Primera Guerra Mundial, su consagración oficial se retrasó hasta 1919. Destaca su gran cúpula y sus detalles ornamentales. Algo que nos sorprendió muchísimo fue ver una réplica exacta de la Virgen de Guadalupe. Esta réplica representa un gesto de devoción y honor hacia esta figura venerada en México y Latinoamérica. Esta es la Plaza de los Pintores. Este lugar es famoso por ser un punto neurálgico para artistas callejeros y pintores desde el siglo XIX. Hoy en día es un punto turístico casi obligado, donde estos pintores muestran sus creaciones al público. Los visitantes pueden comprar retratos en tiempo real a los artistas, convirtiendo su visita en una oportunidad para llevarse a casa una pieza de arte única y personal. Si rodeamos la plaza, podremos encontrar numerosos cafés y restaurantes. Estos ofrecen la oportunidad de disfrutar de una bebida o postre mientras se observa a los artistas en acción. Y bueno, hablando de comer, nosotros queríamos probar comida tradicional francesa y nos habían hablado de este lugar, el Bouillon Pigalle, situado cerca del Moulin Rouge y a unos pocos minutos a pie de la Plaza de los Pintores. Eso sí, siempre está muy concurrido, por lo que conviene reservar. Si bien la comida es auténtica cocina francesa y es relativamente económica, algo que no nos gustó mucho es que las mesas están demasiado pegadas, hay demasiada gente y acabarás comiendo prácticamente codo con codo. Pero la comida es sabrosa y la experiencia lo vale. Cerremos este último día con una visita al exterior del Moulin Rouge. Para los no entendidos, el Moulin Rouge es un famoso cabaret, conocido por su historia, espectáculos
y su icónico molino rojo en el techo, de donde precisamente toma su nombre. Sus espectáculos presentan números muy elaborados, vestuarios deslumbrantes y una mezcla de música, danza y teatro. Sobre todo, es reconocido por haber popularizado el cancán. En esta ocasión, no asistimos a ningún espectáculo, así que solo nos queda verlo de rapidito y por fuera. Ya será para la próxima. Aún así, el paseo por Montmartre fue una excelente manera de despedirse de París, ¿no creen? Si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Espero que esta perspectiva de la ciudad del amor te haya servido para planear tu próximo viaje a París, y si no, por lo menos te haya entretenido e inspirado. Pero no te vayas muy lejos, porque próximamente viajaremos en el tiempo hasta la antigua Roma. Navegaremos por los preciosos canales de Ámsterdam. Nos codearemos con la realeza en Londres y disfrutaremos de unas muy ricas tapas en Madrid. Si te gustó este video y quieres ver más trabajos así de estas ciudades y de muchas otras, por favor suscríbete y si puedes, deja un comentario. Me ayudaría enormemente. Gracias y nos vemos.